Café con la historia. El 2 de febrero de 1982, Luis Carlos Galán, líder del nuevo liberalismo, descalificó la lista del Movimiento de Renovación Liberal de Antioquia, que incluía en primer renglón de suplencia a Pablo Escobar. El hecho marcó la ruptura definitiva entre Escobar y el nuevo liberalismo y la guerra de Galán contra el narcotráfico. En 1990, en Sudáfrica, el presidente Frédéric Leclerc levantó la prohibición que desde hacía 30 años regía sobre el Grupo Congreso Nacional Africano, lo que conllevó la salida inmediata de la cárcel de Nelson Mandela, marcando con ello el fin a la política racista de segregación denominada apartheid. En 1990, en Barrancabermeja, Santander, hombres armados asesinaron al periodista Cayetano Domínguez, dueño de la radioemisora Barrancabermeja, afiliada a la cadena radial Caracol. Al momento de su asesinato, era vicepresidente de la Asociación Colombiana de Periodistas de Barrancabermeja. En 2004 es declarado como el Día Mundial de los Humedales, conmemorando la firma de la Convención sobre los Humedales de la ciudad de Ramsar, en Irán, el 2 de febrero de 1971. Café con la historia. Las 7:11 de la mañana, 12 grados. Bueno, sí, habrá que creerle a los pronosticadores, ¿no? Ese es un oficio bacano, ¿no? Pronosticar, uno puede pronosticar, ojalá no catástrofes, ¿no? Ser auríspice de cosas negativas, no, pronosticar. Yo quisiera dedicarme a eso. ¿Al pronóstico? Sí, al pronóstico, sí, de todo, de hípica, de política, de deportes, del tiempo y tal. Estamos viendo unas capas de lluvias que están cayendo desde las 160 en el norte, así fraccionadas hasta el sur, por todo el cerro. Ustedes que están allá en el oriente de la ciudad lo saben. La lluvia, remedio infalible. ¿Contra? ¿Contra qué? Contra la sequía. Sí, básicamente sí, que rico para los de Sao Paulo. Después de esta introducción de carácter meteorológico, vamos a pasar a un tema que en el primer café, por consideraciones de la vida y de la importancia y de las prelaciones que en una ciudad deben tener los temas, pues nos parece importantísimo, de absoluto, total y definitivo primer orden, que es el tema de la cultura. Una cultura que la administración distrital no solamente ha asumido, aunque también en el sentido de la puesta en escena de las manifestaciones culturales y los espectáculos y los desarrollos, pero también desde el punto de vista de lo que transforma la cultura a las sociedades. Si no hubiera cultura en un sentido amplio y antropológico del término, no habría nada. Todo es un producto cultural. Y sé que se retroalimenta. Los productos culturales producen cultura, las culturas producen procesos. Y aquí en Bogotá, para poder hacer cultura en un sentido estricto del término, pues hay que hacer políticas culturales amplias, con una visión ecuménica. Vamos a hablar de ese tema con la persona que se ocupa en el distrito, que es la cabeza, que le va re bien además en las, ¿cómo se llama eso, Bruno? En las encuestas, Bogotá, ¿cómo vamos? Bogotá, ¿cómo vamos? Sí. La doctora Clarisa Ruiz. Buenos días, Clarisa Ruiz. Clarisa, ¿no? Clarisa, porque Clarisa es una amiga aquí del primer café. ¿Cómo le va? Doctor Antonio, como siempre. Doctora Ana María, doctor Bruno, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Clarisa, estamos hablando justamente, trataba un poco de hacer una introduccióncilla simple sobre eso que son las políticas culturales y entiendo que hay un nuevo marco de políticas culturales con un propósito que trasciende este año, que va hasta el 2016, donde se han hecho una serie de necesarísimas reflexiones y se ha pensado, hasta Bourdieu está metido en el asunto, acabo de ver. ¿Por qué no nos hace una introducción al tema, Clarisa, por favor? ¿Cómo va eso?
Bueno, pues realmente este es el año de balance, donde vemos qué fue lo que propusimos y a dónde alcanzamos a llegar. Ajá. Entonces, estamos también invitando a una construcción de una carta de políticas culturales, unos principios y unas visiones sobre las políticas culturales que renueven la carta que tenía el sector desde el año 2004 y que fue realmente una matriz que ayudó a servir de un lenguaje común. Estos manifiestos, estas cartas, estos marcos conceptuales son muy importantes para el sector cultural. Bogotá lo construyó de 2004 a 2016 y nosotros hemos venido en Bogotá Humana haciendo varios ejercicios de reflexión tanto locales como con la nación y también en el plano internacional. Sí. El mundo se apresta pues a concluir lo que fueron los objetivos del desarrollo sostenible y lo que serán los nuevos objetivos para el desarrollo, y pues de este ejercicio de reflexión la cultura no puede estar ausente. En el plano nacional, pues esta inminencia de los diálogos de paz y de la posibilidad de que lleguemos a superar el conflicto del país, pues implica también, tiene unas implicaciones en el rol que va a jugar la cultura, el deporte, las actividades que están en torno a la cultura. Entonces comenzaremos un ejercicio ciudadano en el mes de febrero con el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, pero también en las localidades, a través del internet, en la página web de las 6 entidades que conforman el sector cultura, y también a través de debates que vamos a realizar en las bibliotecas y también con el apoyo de Canal Capital. Y entiendo, Clarisa, que hablando de debates, se van a meter un poco previendo lo que pueda venir en debates sobre políticas culturales con candidatos a la alcaldía también. Bueno, claro, pues esta es la ambición, que ya más cerca de la contienda electoral podamos tener un diagnóstico con unas bases fuertes, con unos indicadores y unas cifras que describan la complejidad del mundo cultural, pero al mismo tiempo queremos darles una carta cultural construida, trabajada con la ciudadanía, para que se empiece a ver pues que lo cultural es de primer orden en una política ciudadana y en una política de una ciudad que va a ser el eje, el ejemplo, como lo ha sido Bogotá, para las prácticas que deben acompañar la construcción de la paz. Uno se pregunta cuál será como la visión de la política cultural de Pacho Santos, por ejemplo, que es uno de los candidatos. Con mucha luz. No sé. Pues electricidad. Doctora Clarisa, mire, de lo realizado en esta administración en materia cultural, teniendo en cuenta que venía una carta desde el 2004, etcétera, y que hay la posibilidad hacia el posconflicto de reflexionar mejor sobre el papel de la cultura en nuestra sociedad, ¿qué destacaría usted de lo actuado, de lo realizado, como siembras para el futuro? Bueno, pues nosotros tenemos un faro claro para hablar de luz en la formación artística y cultural. Tenemos un trabajo mancomunado con la Secretaría de Educación y hemos logrado integrar el arte, la cultura y el deporte a la educación. Yo creo que cada vez más las familias en lo público, los colegios públicos tienen claridad de que sus hijos potencian todas esas pulsiones maravillosas que tiene nuestra juventud a través de las prácticas del arte y el deporte. Entonces, en eso estamos cumpliendo y esperamos, ojalá, que el modelo de Bogotá sirva de apoyo, de faro, para que lo cotejemos y ojalá la nación también lo adopte. Clarisa Ruiz, mire, hay como unas, digamos que contradicciones que han sido pues como, en el mejor sentido de la palabra, ¿no es cierto?, como impulso pues de reflexiones. Se venía de una política cultural en torno al desarrollo, simplemente el desarrollo, es decir, el billete, digamos. Entendiendo así. Desarrollo como billete, sí, Sí, no como desarrollo social. Luego como crecimiento, ¿no? Crecimiento, Normal, sí. es normal. Pero luego veo yo que se ha evolucionado hacia un concepto mucho más
contemporáneo y moderno, que es el del desarrollo sostenible, y a la noción, ahí es donde quisiera que usted nos contara eso, porque parece ser clave, a la noción de campo, o sea, la noción de campo cultural. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo ha sido ese tránsito del desarrollismo, llamémoslo por su nombre, neoliberal, profundo y tal, que ha tenido que ver con las políticas culturales, a esta noción de campo y de sostenibilidad? Bueno, pues realmente lo que estamos es asistiendo a transformaciones culturales importantísimas y de primer orden. Hoy en día y ayer escribiendo y debatiendo con un editorial del Tiempo sobre el consabido tema del maltrato animal, que es tan importante y que está en el centro de las transformaciones de nuestra sociedad colombiana, pues tenemos que tener otra visión de lo que es el hombre frente a la naturaleza, frente a los animales, frente a los seres vivos. Yo misma diría que el faro ya no es el crecimiento y el desarrollo sin ninguna contemplación de lo que es la protección de nuestro planeta, sino que tenemos que también de pronto tener enfrente una concepción mucho más vitalista. Yo hablo del básico vital cultural también, y de que así como el alcalde supo ver el básico, el mínimo vital de agua, también lleguemos a hablar del básico vital cultural, donde como en aquel emblema de la paz que teníamos los hippies en los años 70, podamos tener esa triada que conforma lo que es la vida cultural de toda comunidad, y es que las comunidades piden infraestructuras, dotaciones, tiempo, espacios para la cultura. Piden también formación, contactos y transmisiones de aprendizaje en las prácticas artísticas y culturales, y tienen sus culturas festivas, sus expresiones culturales, y esas prácticas culturales que hay que reconocer están en todos. Entonces, de ese desarrollismo sin, digamos, miramientos, depredador, pasamos a una noción de desarrollo sostenible y tal vez a una noción, ojalá, de la vida, de la vitalidad cultural. Eso es, en esas transformaciones es que vamos a empezar a hacer esos diálogos ciudadanos. Antes de darle la palabra a María, me acordé, menciona usted el básico, me acordé, no tiene nada que ver, pero bueno, como todo es cultura, pues me permito contarlo porque además la doctora Clarisa vivía en esa época, allá donde todos vivíamos, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Ciencias Humanas. Me acordé de un compañero que vivía con otros 3 en residencias, y tenían en las residencias universitarias, y tenían pues una habitación donde compartían tal. Ya que era de Cúcuta, lo llamaban el básico. ¿Ah, sí? Sí, porque era el único que tenía trabajo. Y los demás vivían un poco de él, entonces lo llamaban el básico. Me acordé de eso, simplemente. María, por favor. El básico cultural. El básico cultural, sí. Doctora Clarisa, hablando precisamente del básico cultural y de lo que usted decía hace un momento muy interesante sobre la concepción de desarrollo, entendiendo tal vez que el principal problema de Colombia radica en el conflicto armado, no en desarrollos científicos y tecnológicos. Uno podría decir que la Secretaría se está enfocando hacia la construcción de paz individualmente entendida, digamos, con miras al posconflicto. Pues evidentemente ese es un factor al que nosotros tenemos que responderle. Estamos haciendo esos balances, viendo este tema de la educación, entrando en los territorios de atención prioritaria, allí donde se hace necesaria también una descentralización de las oportunidades culturales. Si lo podemos ver en las estadísticas, en los mapas, la cultura y la oferta cultural de servicios, bienes, manifestaciones, oportunidades, está centrada o estaba centrada en 4 localidades en Bogotá. Hoy en día hay oportunidades y presencia de digamos, de las oportunidades culturales en todas las localidades de Bogotá, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir al territorio, porque la segregación cultural existe. Y lo que nosotros pensamos es que tenemos que cerrar esa brecha, no porque las comunidades no tengan su propia cultura y la estén haciendo por fuera de cualquier apoyo o beca o premio estatal, sino porque
aquellos derechos y aquella garantía que nos obliga la Constitución y nuestros marcos, digamos, universales para preservar la diversidad cultural, requieren de una redistribución, de una equidad en el gasto público y en el fomento y en la potenciación de esas capacidades culturales que tiene nuestra juventud, nuestra niñez, las comunidades en general. Ese es el compromiso con la paz, yo creo. Exactamente, justamente le iba a hacer esa pregunta, esa reflexión, que todo esto conduce como a esa búsqueda que ha tenido el país o sectores del país, los sectores, digamos, más o menos relacionados con la modernidad y la hipermodernidad, y no con las concepciones arcaicas y arcaístas de la consolidación en materia de la interpretación de lo que significa la palabra cultura con la democracia, es decir, una cultura democrática que pasa sustancialmente por la paz. Usted sí le ve, es decir, hay optimismo en el sentido de que todo lo que queremos es que se establezca en la dinámica nacional y en las conciencias individuales y colectivas procesos de cultura democrática que equivalen a equidad, a paz, a reconocimiento de la diversidad y del otro. ¿Usted siente que ese camino ya calado en la sociedad bogotana y en la sociedad colombiana, de entender que es que la única manera de construir la paz es pasando por la subjetividad de las sociedades y de las personas? Pues yo estoy muy optimista. El otro día en un debate en el Consejo, pues me decían que tal vez estaba demasiado optimista, pero yo sí creo que hemos avanzado, sí, que el país está avanzando, que estamos realmente a puertas de un cambio y que tenemos que tener una fuerza vital y una capacidad de optimismo con nuestro país, con nuestros compañeros ciudadanos, y saber que lo estamos levantando y buscando otro norte. Entonces creo sí que la cultura es un ingrediente importantísimo, una parte constitutiva más que un factor de instrumentalización, y que lo que estamos haciendo es trabajar con más equidad esas oportunidades. Visto mucho de situaciones que se presentaron en gobiernos anteriores donde la cultura era para un instrumento, y lo creo que tenemos que dejar de tener una visión instrumentalista para lograr de verdad que si en la Carta de Objetivos del Desarrollo Sostenible la cultura no está apareciendo con la centralidad que debía y con la que quiso la UNESCO, que si, por ejemplo, en esta distribución también del Plan Nacional de Desarrollo, la cultura aparece en uno de los espacios, pero no tiene esa centralidad, pues el sector cultural lo seguirá luchando, seguiremos trabajando en estos espacios donde se le da ese valor a lo cultural, no a posteriori, sino desde el principio, no porque hay una equidad cultural que tenemos que alcanzar, sino porque las inteligencias y la vida cultural es desde el comienzo. Doctora Clarisa, como decía Antonio hace un ratito en la introducción, la puesta en escena de los productos culturales, de esa oferta artística para compartir con la ciudadanía, ha tenido en su administración un desarrollo importante. Yo quiero que usted no sea humilde, es cierto, y nos cuente de eso, porque de verdad que programaciones diversas, lo que usted decía en términos de formación, se crearon los clan, en fin, ha habido un refuerzo importante, pero lo más notorio para la ciudadanía ha sido la invitación a que participe de presentaciones artísticas a tutiplén. El último bloque, digamos, de oferta artística se dio en el Festival Navideño. Muchísimos artistas, muchísimas expresiones artísticas, música, danza, teatro, se estuvieron en la escena, además gratuita para todos los ciudadanos. Entonces, cuéntenos de eso, de la oferta cultural, de la experiencia que ha habido con los artistas en su interacción con los públicos y las perspectivas para este año hacia adelante. Bueno, pues
No soy humilde, somos un equipo que realmente ha trabajado duro. Son 6 entidades adscritas, cada uno con una cabeza muy competente, y pues como dijo Antonio, me corresponde digamos pilotear un poco este equipo que ha sabido mantenerse cohesionado, y por eso hoy en día la noción de cultura es mucho más amplia. Efectivamente, en la oferta cultural hemos tenido un crecimiento. Hoy en día el presupuesto para la cultura per cápita se ha triplicado y hemos pasado de 3.46 a 13 puntos en el 13.000 pesos invertidos en Bogotá por habitante para sus digamos actividades y también los programas culturales. Pero yo quiero insistir, Bruno, en que también aquello que no es tan visible está ocurriendo, que también hemos estado trabajando con las bibliotecas comunitarias en los barrios, en las localidades, por ejemplo, que estamos trabajando aquí, estamos sentados en un canal que cada vez más tiene incidencia y que tiene una participación en las conciencias y en los diálogos que estamos trabajando en busca de esa paz. Tenemos una noción de patrimonio y unas intervenciones en la ciudad que son simbólicas. Estamos trabajando en el voto nacional, en la Santa María, en el Hospital San Juan de Dios. Cada uno de estos digamos lugares son emblemáticos, rodean el centro tradicional. La intervención del barrio Las Cruces se hace además con un enfoque vitalista, donde no nos importa solamente el ladrillo, sino que nos importa esa vida de la comunidad relacionada con ese patrimonio. También podemos decir pues que entonces hay unas transformaciones culturales en marcha, menos visibles, que pues esto a lo que tú te refieres, por ejemplo, que la Orquesta Filarmónica hoy en día no es una sola orquesta, son 6 agrupaciones, son 5 centros locales de orquestas que ya vamos a tener desde este propio mes, asumiendo, digamos, las responsabilidades de una ciudad que es capital y miembro de una red planetaria de ciudades musicales. Entonces, tal vez pues esos logros hay que sacarlos a flote, mostrar que la cultura a veces es un tejido silencioso, pero que está ahí. Nos reclaman que la cultura ciudadana, que Bogotá no ha trabajado en cultura ciudadana. Hemos trabajado enormemente en la transformación hacia la cultura basura cero, hacia la cultura de la bicicleta, hacia del uso y las transformaciones en la movilidad. Hemos trabajado enormemente, repito, en las transformaciones que hacen que tengamos respeto por todas las formas de vida. Entonces ahí estamos avanzando con Bogotá en una capital cultural ejemplar. Cuña, y es que la Filarmónica Juvenil de Bogotá es la mejor de América Latina. No estamos hablando de Bogotá ni del país, es del continente. Hola. Doctora Clarisa, sí. Mire, no la quiero poner faltaría más, poner a pelear con nadie, pero pues sí hay una cosa que de alguna manera en el sector cultural ampliado, en el concepto de la cultura, ha sido crítica, y es que, por ejemplo, ustedes en la Secretaría de Cultura, con todo esto que estamos viendo, con una concepción profunda, pensada, filosófica de lo que es la cultura, van a un ritmo. Y por el otro lado está otro sector con el cual ustedes deben trabajar mal que bien, que es el sector nacional, con un Ministerio de Cultura que ha sido criticado por ineficiente, por lento, por incapaz de hacer propuestas, por ser otra vez nuevamente como si eso ahí, la cultura. ¿Cómo va esos dos ritmos y quiere pelear con la ministra? No peleo con la ministra, vale. Pero sí es verdad que que digamos las relaciones nación y distrito pues no son tan cercanas en el sentido de que trabajemos mucho conjuntamente, pero voy a decirte que estamos trabajando, por ejemplo, en el tema ya de la preparación, que al lado de este proceso de construcción de esa carta de nuevas políticas culturales, estamos trabajando en la celebración de la Cumbre de Arte y Cultura para la Paz, de la que Santiago Trujillo, la del 9 de abril, y que se instala durante 5 días y donde vamos a tener
tener un trabajo muy fuerte de reivindicación del papel de las artes y la cultura. Ahí estamos trabajando con la Nación, con la Alta Consejería de Víctimas Nacional y también con el Ministerio de Cultura. Y estamos trabajando en algo muy importante que es el gran homenaje a Gabo, pues la conmemoración de su obra y su vida en este año, que comenzará seguramente desde el 6 de marzo, cuando celebraremos pues su nacimiento, y llegaremos hasta el 17 de abril y la Feria del Libro de Bogotá. Hoy precisamente el comité curatorial, conformado por Jaime Abello, por Piedad Bonet y por el profesor Ismael Torres, están trabajando en Cartagena con nuestros equipos de literatura, de bibliotecas, para preparar pues esa Feria del Libro, ese Macondo, país invitado, o invitado de honor a la Feria del Libro. Entonces, pues, yo creo que el ministerio se ocupa y tiene un trabajo enorme por hacer en los municipios, que Bogotá tiene su independencia y su autonomía y que está, digamos, liderando también otras ciudades y trabajando con Cali y Medellín en núcleos de grandes capitales que a veces tienen una distancia muy grande con los municipios que tienen que atravesar. Clarisa, para terminar, sí, que a veces que parece que es cosa como, pero es que es otro tema y otro debate importantísimo, que parecía que es como cosa de los intelectuales, pues, que se echan rollos allá floridos y tal, y es un concepto y es un debate también que yo quisiera que usted lo explicara para nuestros televidentes que se interesan por eso, que es el tema de la interculturalidad. Así sonando nomás, uno como que dice, no, eso son allá la gente que sabe echando carreta, pero ¿qué es eso? Y que ustedes le dan una importancia y un valor enorme, y que es una cosa sencilla de alguna manera que se puede explicar para la gente, para que entiendan qué es eso de la interculturalidad. Bueno, pues el objetivo y la propuesta de la interculturalidad es también planetaria. Yo creo que es la convivencia en la diferencia, es la posibilidad pues de que no vivamos en guetos, así no vivimos además, sino mezclados, es la no segregación, es la capacidad de estar hombro a hombro, afros, indígenas, de diferentes credos, de diferentes propuestas y enfoques vitales. Entonces, pues esa es más allá del multiculturalismo y el pluralismo, pues en lo étnico y la afirmación positiva de nuestra gran riqueza poblacional, pues tenemos también que buscar cómo es que vamos a vivir juntos y a lograr no solamente reconocer y celebrar la diversidad, sino también renovar la diversidad. Claro. Es eso, la interculturalidad. Como ven ustedes de una manera fácil y local, uno puede decir, mire, la interculturalidad, que tiene toda esa concepción compleja, es lo mismo que la chéveridad, ser chévere con el otro, que implica todo, ¿no? Desde amarlo hasta tolerarlo, respetarlo, ayudarlo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos bien, nos queda otro rato por delante de esta construcción de una nueva dinámica en la cabeza de la gente, ¿no? Porque acuérdense que todo lo que tiene que ver con la cultura en todos los sentidos es producción humana y la dinámica fundamental transformadora de las conciencias, porque es que si no hay conciencia no hay un carajo. Pues, sí, yo quería decirles que lo más importante para nosotros es que todo el mundo se sienta implicado. Esto no es un sector cerrado, es un sector que existe con sus profesionales, que están reivindicando, que tienen que vivir y ser reconocidos por su trabajo tan importante, pero también esto es asunto de todo el mundo, de los vecinos, del señor de la calle, y que la cultura y el arte no son exclusivos de unos cuantos. En eso estamos trabajando y por eso este diálogo, estos cabildos, estos encuentros y estos lugares web, las redes sociales, para que todo el mundo nos acompañe suscribiendo esa nueva Carta de Políticas Culturales para Bogotá. Estupendo. Gracias. Clarisa, muchas gracias. Y para despedirla, ni mal faltaba, estoy escogiendo aquí entre mis videos a ver cuál. Usted habló de las épocas allá de los años 70, y mire, tengo uno que se lo comparte Álvaro Sierra Debian, un bluescito, se llama Tears in Heaven, las lágrimas en el cielo, de un señor que usted conoce, de Eric Clapton. Ahí queda. Gracias.